Hoy queremos hablar de dos principios que están relacionados con los anteriores, pero que señalan algunos aspectos nuevos. El tercer principio dice: el Espíritu Santo y la fe son imprescindibles para que podamos comprender e interpretar correctamente las Escrituras. Este es un principio aparentemente claro, evidente, sencillo y aceptado, debe de ser aceptado. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que es necesario recalcarlo, es necesario reforzarlo, porque en algún momento en la historia de la misma iglesia, en la historia de la exégesis misma, en la historia de la interpretación misma de la Biblia, se ha llegado a considerar que se puede aplicar un método exegético a la Biblia sin necesidad de tener fe. Y es cierto, eso es posible. Y ya se ha hecho. ¿Cuántas personas le han aplicado un método exegético, filosófico, psicológico, de cualquiera de las grandes escuelas que hay, ¿verdad?, del conocimiento humano, y sin necesidad de tener la fe que, por ejemplo, tiene un cristiano? Pero, gracias a Dios, en los últimos años ha habido biblistas europeos, asiáticos, norteamericanos, latinoamericanos, que han enfatizado la importancia para el pueblo cristiano que tanto el pueblo como el intérprete, o sea, el exégeta, el maestro, la maestra, a la hora de interpretar la Biblia, debe de tomar en cuenta estos dos principios o estas dos realidades: la fe y el Espíritu Santo. La fe, porque es el marco que nos sitúa. Recuerden, hermanos, la fe es como el horizonte en común que tenemos con los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia fueron hombres y mujeres de fe que escribieron inspirados por Dios en una experiencia con Dios determinada y que la registraron ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para el pueblo creyente de Dios. Este horizonte, por así decirlo, o este factor común también lo tenemos nosotros, o también ellos y nosotros lo compartimos. Venimos a la Biblia como hombres y mujeres de fe, que también tenemos una experiencia comunitaria, una experiencia de iglesia, una experiencia de ser iglesia en una sociedad, y la leemos, la interpretamos, la queremos aplicar ¿a qué? A nuestra vida, a la vida de la iglesia y a la vida de la sociedad. Entonces, tenemos ese factor común entre los escritores de la Biblia que escribieron ese mensaje desde la fe y para la iglesia que cree, o para el pueblo de Dios que creía en ese Dios, y nosotros que como hoy, como intérpretes, como discípulos nos acercamos a la Biblia porque queremos ser mejores discípulos dentro de una iglesia, dentro de una comunidad de fe, con la ayuda del Espíritu Santo. Así igual como ellos fueron inspirados por el Espíritu, hoy nosotros somos movidos por el Espíritu para buscar el sentido del texto y para aplicárnoslo a nuestra propia vida. Entonces, hermanos, este principio es como les decía, es evidentemente importante o claro, pero debe de ser puesto una vez más reforzado. No podemos entonces solamente interpretar, aplicar un método y apartarlo de la fe. No, es como otra separación que no podemos hacer. Si vamos a leer un texto, no solamente es para informarnos, sino que también es para que esa información, por así decirlo, entre comillas, transforme mi vida, transforme la familia, transforme la iglesia y la sociedad en la que yo estoy. En América Latina, biblistas, hombres de Dios y mujeres de Dios han señalado
que uno de los defectos de la interpretación ha sido que hemos informado mucho a las personas. O sea, le informamos qué significa el texto, cuál era la cultura de la Biblia, cuál era el idioma de la Biblia, cuál era el contexto de Pablo, cuál era el contexto de Jesús. Informamos. Pero el traspaso a la aplicación transformadora a veces se deja de un lado. A veces se obvia, a veces, en el peor de los casos, lo podemos considerar que no es importante. Pero gracias a Dios que ha habido como un despertar, una nueva toma de conciencia de que en realidad no puede ir separada la exégesis de la aplicación, la comprensión de la Biblia de la aplicación transformadora. Igual acá, no puede separarse el estudio de la Biblia de ese ámbito en común con los escritores de la Biblia, como es la inspiración del Espíritu y la fe que compartimos como pueblo de Dios en ese Dios que nos dejó este libro. Entonces ese es un principio importante, hermano. El otro principio que yo quería compartirles tiene que ver un poco con lo que hemos señalado. Les decía que estos dos principios ya de alguna manera tangencialmente a lo mejor los hemos mencionado en los principios anteriores, pero que hoy queríamos dedicarles un tiempito a cada uno. Este principio dice, hay que interpretar las experiencias personales a la luz de las Escrituras y no las Escrituras a la luz de las experiencias personales. Vuelvo a decirlo más suavecito. Hay que interpretar mis experiencias personales a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de mis experiencias personales. Esto tiene que ver un poco con el subjetivismo, hermanos. Es decir, a veces es inevitable que traigamos a la Biblia, como les decía, nuestros trasfondos personales, nuestras opiniones. Nadie viene a la Biblia en cero, como decíamos, en cero, nadie. Siempre traemos un trasfondo familiar, un trasfondo cultural, un trasfondo educativo, un trasfondo experiencial, profesional, laboral, incluso preguntas muy propias de uno, existenciales, de la razón de ser, del propósito, etc. Pero, y eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí no debemos de hacer es que esa experiencia y ese trasfondo condicione, es decir, haga candados en el tipo de interpretación que yo voy a hacer de la Biblia. Y este principio se ha mencionado en estos últimos años, hermanos, porque han surgido en nuestro medio evangélico muchas personas que dicen o que mencionan que porque ellos tuvieron una experiencia X, entonces el texto quiere decir esto. Y no es así, hermano. La Biblia está llena de experiencias, claro que sí. La Biblia está llena de experiencias y experiencias preciosas con Dios. Pero estas experiencias son las normativas, son las que nos dan las pautas para vivir las nuestras hoy. Fíjense bien, no estoy diciendo que vamos a tener la misma experiencia de Abraham, no estoy diciendo que vamos a tener la misma experiencia de Moisés, ni siquiera, miren, ni siquiera la misma experiencia que Jesús tuvo con Dios. Lo que sí estoy diciendo es que esas experiencias que Abraham, que Jeremías, que Moisés, que todos los profetas, que Jesús, que Pablo, los apóstoles, etcétera, tuvieron con Dios y que están registradas en este libro, estas experiencias van a darnos las pautas a nosotros para vivir hoy nuestra experiencia con Dios. Eso es lo que quiere decir este principio. Es decir, no es al revés, no es que lo que yo estoy viviendo aquí, mi subjetividad, que puede ser que un sueño, no cualquier cosa, yo lo voy a imponer a la Biblia. No.
sino que esta experiencia que quedó registrada, y como decimos popularmente, por algo quedó registrada, porque es inspirada por Dios, porque es palabra de Dios escrita, esta experiencia que transcurre desde Génesis hasta la última capítulo de Apocalipsis, es la que me da pautas, caminos para hoy vivir a mí, al pueblo, a la iglesia, a mi familia, la experiencia con Dios. Como les digo, no se trata de repetir mecánicamente. No vamos a andar como Jesús anduvo, en el sentido de con la misma cotona, tecaites, pelo largo, bigote, piel morena, porque no era ojos azules, ya sabemos, gracias a Dios, sino que era un hombre moreno, pies morenas, como los muchachos de aquí, de Masaya, de la costa, por ahí, morenos, piel quemada, mediterráneos. No vamos a andar así. Pero Jesús nos da la pauta con su experiencia con Dios para que usted y yo vivamos hoy nuestra experiencia con Dios. Pero esa es la pauta que está registrada, por así decirlo, oficialmente, porque es palabra de Dios para nosotros. Entonces, estos dos principios, hermanos, que vimos el día de hoy, no son, digamos, académicos plenamente, sino que tienen que ver con, digamos, una subjetividad muy importante. El primero habla de cómo debemos de compartir el factor común con los escritores de la Biblia. ¿Cuál es ese factor común? El Espíritu Santo y la fe. Así como ellos fueron inspirados a escribir un mensaje para una comunidad de fe, y desde su fe, igual nosotros hoy leemos, inspirados por una inquietud que el Espíritu pone en nuestros corazones, una problemática que vemos en la sociedad, en nuestra iglesia o en nosotros, y que el Espíritu nos dice, busca la palabra de Dios para tener una luz, y eso lo compartimos a hombres y mujeres de fe. Y lo otro tiene que ver con las experiencias. La Biblia, hermanos y hermanas, nos llama a una experiencia con Dios, pero no es cualquier experiencia con Dios. No es ni la del pastor más lindo que yo pueda tener o pastora más linda que yo pueda tener, sino que es la experiencia de los hombres y mujeres que quedaron registrados en este libro escrito. O sea, y específicamente la pauta que nos da de experiencia con Dios, que nos da Jesús de Nazaret. Claro, enriquecida, respaldada por la de los otros grandes personajes de la Biblia, pero sobre todas las cosas, la experiencia que nos dejó pautada, por así decirlo, que nos dejó registrada el Señor Jesús. En su experiencia como ser humano con Dios, en su experiencia como hombre de fe con Dios. Esa experiencia es la que es la experiencia sine qua non, o sea, la experiencia por excelencia. Y a eso es. La Biblia nos invita a que tengamos hoy una experiencia con Dios pautada o en los mismos rieles que tuvieron los hombres y mujeres de fe de la Biblia. Bien, hermanos, queremos entonces ir cerrando este nuevo encuentro. Quiero terminar recordándole cualquier inquietud, cualquier pregunta o incluso cuestionamiento que ustedes tengan, mándenlo, compártanlo al canal y nosotros con mucho gusto, con toda paciencia, vamos a estar tratando de responder en el siguiente programa. Y si no sabemos la respuesta, ya sabe, voy a consultar con mis maestros y después les digo qué es lo que ellos me dicen. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.